¿Qué tal, amigos? Estamos en una cápsula más de Ask Fer, el programa de CIOs para CIOs, y el tema de hoy va a ser nuevamente ciberseguridad, pero vamos a hablar con un enfoque, digamos, hacia la parte que tiene que ver con la protección de identidad digital de los usuarios. Vamos a hablar del sector target de los hackers por predilección en América Latina, que obviamente es el sector financiero. Y el día de hoy tenemos un invitado, nos acompañan nuevamente desde Sudamérica, aunque la sede de Appgate se encuentra en los Estados Unidos, el responsable para toda América Latina, joven ejecutivo, David López. David, bienvenido. Hola, Fernando, muchas gracias. David, si te puedes presentar brevemente tu trayectoria profesional, tu experiencia en el ámbito que tiene que ver con la tecnología y la seguridad para que te conozcan nuestros amigos. Claro, con gusto, Fernando. Bueno, como tú decías, mi nombre es David López, soy colombiano, también soy venezolano, he vivido en los dos países durante muchos años. En la actualidad estoy radicado en Bogotá. Soy el vicepresidente de ventas para América Latina de Appgate. Como decías, Appgate es una empresa que tiene casa matriz en los Estados Unidos. Tenemos un portafolio muy robusto, orientado por un lado a ciberseguridad y por otro lado a prevención de fraude electrónica, en donde pues ayudamos a diferentes industrias en una problemática de ciberseguridad que es muy sofisticada, que es muy evolucionada, muy creciente y sobre todo en los últimos tiempos de COVID. En Latinoamérica tengo el placer de dirigir un equipo bastante amplio. Tenemos oficinas en muchos países, incluyendo México. Appgate es una empresa que tiene cerca de 600 empleados a nivel mundial. Tenemos presencia en 40 países y un número cercano a 1,100 clientes a nivel global. Muchas gracias. Mira, hablar de fraude digital es un tema complejo. La misma OEA la reconoce. Es un dolor de cabeza para la Interpol, porque a diferencia de los crímenes en el mundo real, la verdad es que es difícil poder descubrir a las organizaciones, no sé si son individuos, porque son organizaciones que se encuentran detrás de estos crímenes. Utilizan tecnologías sofisticadas como machine learning, inteligencia artificial, son muy pacientes, e inclusive a la hora de elaborar un ataque son meses hasta que llegan y atacan directamente infraestructura financiera. Ejemplos hay muchos. El más sonado hace 2 años, cuando se atacó al sistema de pagos electrónicos interbancario en México, el SPEIC, con serias consecuencias, no solamente para los bancos, que a final de cuentas ellos se encuentran cubiertos, sino para todos nosotros los usuarios que no pudimos estar haciendo transacciones entre instituciones financieras, lo cual impactó en temas de nómina, pagos, impuestos, muchísimo. Y esta misma semana, aquí en México, BBVA tuvo otro problema. Nuevamente, ahora una banda de rumanos operando en México efectuaron más de 5,600 retiros con tarjetas perfectamente clonadas. BBVA dice que el golpe fue de 80 millones de pesos, pero en mi experiencia lo puedes multiplicar por 10. Realmente el monto real de lo sustraído. Y el dolor de cabeza, ¿no?, con el tema del fraude electrónico, lo que es la clonación de tarjetas, lo que es la usurpación de identidad para la obtención de créditos, de tarjetas, el tema del spoofing y su herramienta favorita en estos días, el phishing. Platícanos de esto, por favor, David. Claro, Fernando, es un análisis muy interesante. Yo me atrevería a decir lo siguiente. La problemática de fraude, sobre todo en la banca, nació desde hace muchos años. Yo diría hace cerca de 20 años. Nació con el phishing, con una simple emulación de los portales transaccionales de los bancos. Nació muy orientado hacia bandas que tenían una capacidad de cómputo muy grande, con mucho conocimiento, geográficamente distribuidos, pero que al final se ha traducido en una problemática que cada vez es más sofisticada, es mucho más evolucionada. Hoy día vemos, por ejemplo, que es muy simple generar un ataque de phishing. Tú te puedes meter en un navegador y poner buscar
cómo hacer un ataque de phishing y puedes tener millones de resultados en pocos segundos. Y eso conlleva a analizar o a pensar o a la siguiente conclusión. No necesariamente las personas que están detrás de esto tienen un gran conocimiento. Sí están muy organizados, sí conocen los clientes, sí conocen los targets. Normalmente están en otros países, no nos atacan desde nuestros propios países. Y están aprovechando una ola. En mi opinión, hay una ola de transformación digital que la banca la ha tenido desde hace muchísimos años y que hoy día, producto de la pandemia, muchas otras industrias se han montado en esa ola, ¿no? La industria financiera lleva muchos años tratando de alejar al cliente de las agencias y de transacciones de carácter presencial hacia transacciones o canales digitales. Y en ese sentido, en el momento que un banco de cualquier tamaño, de cualquier target o de cualquier tipo de cliente toma la decisión de implantar sus canales digitales, de motivar a un cliente a crear una transacción digital, pues obviamente se expone porque tiene que abrir sus canales a Internet. Y en el momento que haya una exposición, pues hay una banda, un cibercriminal que está mucho más interesado en generar ataques, que cada vez son más sofisticados, y que van mucho más orientados a la banca. Dentro de muchas razones veo una muy importante, que es, si yo soy un cibercriminal y estoy desde cualquier país del mundo atacando un banco en México, en teoría es mucho más fácil monetizar el dinero. Si yo hago un ataque de phishing que es muy fácil de hacer, que es muy repetitible, que es muy económico, y lo oriento a un banco que puede tener millones de clientes y capto las credenciales de cientos de clientes dentro de ese ataque, en ese banco que hay millones, pues la probabilidad es que yo pueda tener las credenciales y pueda generar una monetización del ataque son bastante altas. Entonces, a diferencia de otras industrias que quizás puedo generar la misma metodología del ataque, pero al final lo que voy a tener es información que quizás vaya y venda a un mercado negro. En el caso específico de la banca es dinero el que estoy monetizando. Oye, David, mira, la verdad es que está ocurriendo pues un tema muy, muy interesante, ¿no? Existe una ciberguerra que se está dando hoy literalmente entre naciones, o sea, lo sabemos los expertos, y algo que me preocupa a mí para América Latina es específicamente, por ejemplo, que podemos ser muy vulnerables a un ataque. Imagínate que que le pegue un banco central, que directamente vaya a detener la economía, cero transacciones. Y pues eso la verdad es que es algo muy factible. Si no existe una estrategia actualmente a nivel nacional, además en los países, etcétera, ¿ustedes cómo le harían? ¿Qué propondrías tú? Claro, Fernando, eso es una muy buena pregunta y te invito a que reflexionemos ese riesgo y cómo mitigarlo, no solamente orientado al sector financiero, sino a cualquier organización o entidad gubernamental o de servicio público en nuestros países que en el caso de que sea víctima de un ataque cibernético fraudulento va a afectar totalmente una economía, ¿no? Yo me atrevería a decir que eso va muy acompañado con los procesos de transformación digital que te comentaba en la pregunta anterior, en el que las organizaciones, no solamente de carácter financiero, están invirtiendo digitalmente para cautivar a sus clientes o a los ciudadanos a crear o a generar transacciones, intercambiar información. Me vienen a la memoria un par de casos que han ocurrido en los últimos años en Colombia y en algunos países de Centroamérica, en donde ha existido una emulación, un spoofing del dominio del correo electrónico de la entidad de recaudadora de impuestos. Por ejemplo, en Colombia es la DIAN, en donde millones de ciudadanos de Colombia recibimos un email de la DIAN con el dominio de la DIAN, con la imagen de la DIAN diciendo que hubo un problema de renta en el año anterior. Había una liga, un link en donde le dabas clic y básicamente te llevaba a una página de la DIAN donde te mostraban todo el listado de los sitios donde tú te podías acercar a resolver el problema, pero realmente lo que pasaba es que instalabas un malware en tu máquina que atacaba a la banca. Entonces, fíjate cómo ha evolucionado la problemática, que ya necesariamente tenemos que pensar que yo puedo ser un banco y me pueden estar atacando, pero no necesariamente me están atacando directamente a mí o a mis canales o a mis clientes, sino pueden estar atacándome a mí a través de alguien o de la reputación de otra empresa o otra entidad. ¿Ante qué hacer? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Definitivamente nuestros países requieren regulaciones y la banca es supremamente regulada en toda Latinoamérica y en el mundo. Lo que yo cuestiono es la capacidad que tienen los países de evolucionar las regulaciones acordes a una realidad de fraude electrónico, de ciberseguridad, y acordes a una realidad de negocio, porque siempre tiene que haber un equilibrio. No hago nada yo
como banco o como entidad reguladora, obligándole a las personas que tienen que invertir en tecnología de prevención de fraude, en este caso los bancos, a que inviertan millones de dólares asegurando a los ciudadanos, etcétera, para que al final no tengamos la certeza siquiera de que eso es una tecnología o es una estrategia adecuada, porque constantemente evoluciona. No podemos darle chalecos antibalas a todos los ciudadanos del mundo, no, tenemos que hacer algo más. Entonces, por el ámbito regulativo, seguramente hay que hacer algo, y mi sugerencia es evolucionar en términos constantes, orientado a negocio, a la transacción propia, porque al final no nos tenemos que olvidar que la banca vive de la transacción, del negocio monetario, y orientados a la prevención del fraude. Por otro lado, hay un tema cultural, Fernando. Nosotros y me atreveré a tocar el tema cultural con dos aristas. Con la arista de los clientes de los bancos, de los ciudadanos de portales transaccionales de entidades de impuestos, de licencias de conducción, etcétera, de todos estos sistemas que se están creando cibernéticos o digitales para que desde una pandemia, por ejemplo, podamos funcionar desde casa, ¿no? ¿Qué necesidad grande tenemos en el mundo de que los ciudadanos aprendan un poco más, tengan una cultura un poco más específica alrededor de la experiencia o de la identidad digital que podamos tener en el mundo cibernético? ¿Por qué, por ejemplo, nos motivamos a publicar fotos en redes sociales, información de carácter personal? Si yo publico mi dirección, mi teléfono, mi email, mi fecha de cumpleaños, mi cédula de identidad en una red social, pues esa es una información que un cibercriminal va a capturar y me va a ir a atacar, no a mí, al banco donde yo tengo una cuenta. Entonces, hay una cultura importante, y es difícil, y es lo más demorado, lo más costoso y lo más retado. Pero por otro lado, hay una cultura también, por ejemplo, en la industria financiera. Nos pasa mucho que nosotros desde nuestros servicios, desde Appgate de prevención y detección de fraude electrónico, detectamos campañas masivas a nivel global, en donde podemos decir, están atacando un banco X. ¿De dónde provienen más esos ataques? ¿Los han logrado identificar? ¿De dónde provienen? ¿De qué país provienen más? Brasil es una fuente de ataques en Latinoamérica impresionante. Irán, China, Rusia es una fuente impresionante de ataques. Hemos visto, por ejemplo, en Venezuela muchos ataques desde Venezuela para Venezuela por tema de sus controles de cambio, regulaciones, entre otras cosas. Entonces, digamos que cada vez hay más sofisticación, porque es lo que te decía, es más fácil generar un ataque. Oye, David, perdón, y en América Latina, ¿quiénes dirías tú, quiénes son los tres países, sumando todo, ¿no? Gobierno, industria, ciudadanos y demás, instituciones de educación superior, las tres más avanzadas, los tres países más avanzados y los tres países más retrasados en América Latina? Esa es una pregunta compleja. Yo me atrevería a decir que Brasil es uno de los países en la América Latina más avanzado, okay, desde la perspectiva de transformación digital, de experiencia transaccional, de e-commerce. Mejor dicho, nos llevan una ventaja importante, pero también desde la experiencia de seguridad, de fraude. El fraude, o sea, sí está entre los tres primeros en ciberseguridad. Sí, eso. ¿Y otros dos? México definitivamente entra en una problemática de fraude importante, entra también en capacidad hablo de la banca, ¿no? En capacidad evolutiva, etcétera. Chile es uno de los países que también ha hecho más inversión en la banca y que tiene unas problemáticas de fraude importantes. Colombia también lo pondría allí. O sea, pero nosotros nos quedaríamos en cuenta con los primeros para ti es Brasil, México y Chile. ¿Y quién están a la saga, David? Wow, algunos países de Centroamérica. Los nombres, pues venga. Están comenzando a reaccionar. Hemos visto, por ejemplo, países como y es lógico también, porque quizás no han padecido la problemática como lo han padecido países como Brasil o México, Colombia y Chile. Bolivia, Nicaragua, hemos visto que si bien es cierto, van un poquito detrás de los otros, ya también se ha creado más cultura alrededor de la prevención y detección de fraude electrónico en la industria financiera. Bolivia, Nicaragua, ¿y cuál otro? Dame otro más. Yo me atrevería a decir alguno de Centroamérica, quizás Honduras, podría ser. Yo pensé que me ibas a decir, por ejemplo, Haití, ¿no? Que también estaba... La verdad, Fernando, es que no tenemos una base de clientes en Haití, como para, no lo consideré entre mis opciones.
Ok. Estás hablando con base a tu base de clientes. Fíjate que mencionas México y hablando de otra industria, porque no solamente es la banca, el ataque a la empresa petrolera de las más grandes de América Latina y la única en México, porque bueno, es Pemex, Petróleos Mexicanos. Hay un fenómeno interesante con este ataque que se dio de ransomware, a diferencia del ataque de WannaCry, esta variación de Ryuk. Lo interesante fue que a pesar de que tenían su plan de recuperación en caso de desastres y su plan de continuidad de negocio, no pudieron hacer absolutamente nada por más de un mes y se quedaron paralizados en sistemas vitales. Y hoy están sufriendo las consecuencias de todo este tema, no solamente por la crisis del petróleo, sino por lo que ocurrió con los sistemas de información. Y aquí lo interesante con esta variante fue que, de nuevo, en el Voz Populi, la gente dice, no, el ataque vino desde dentro y fue gente desde dentro de los mismos empleados de Pemex. Pues sí, pues porque así es como baja un ransomware, ¿no? Alguien le da clic a una liga que quiere ver una foto de Maribel Guardia o de un artista, una cosa así por el estilo, te lo pone atractivo, o su pareja le está haciendo infiel, ve aquí las fotos comprometedoras, va la gente, le da clic y baja el malware y empieza a hacer el recorrido en la red. Pero aquí lo interesante fue que no se quedó solamente en la red, sino que se fue a los servidores de producción, se quedó ahí el malware y luego se movió lateralmente, esperó a hacer el recorrido cuando se iban hacia la parte de los respaldos en los temas de información. Entonces, la inteligencia que tuvieron para decir, ya estoy en el sistema de respaldos, en el sistema contingente, ya estoy en el sistema de producción, y ahora sí, prendieron el switch, aplanaron, se llevaron todo, y a la hora que sacar los respaldos o moverse hacia el sistema de recuperación, no pudieron hacer absolutamente nada. Fue un ataque sumamente sofisticado. Y vaya que tenían hardware y software de seguridad y su gente especializada, y aún así les costó meses y amargas semanas para poderse levantar, ¿no? Fernando, eso es un buen comentario y lo estamos viviendo en la realidad pandémica del COVID. Hace 2 o 3 meses en nuestros países, con mayor o menor efectividad, decidieron nuestros gobernantes ponernos en cuarentena. Voy a hablar del caso colombiano. A mediados de marzo el gobierno dijo todo el mundo va a una cuarentena obligatoria, restrictiva, en donde se nos dificultó salir. Y más allá, sin cuestionar si fue efectiva o no, sin entrar en términos de salud, quiero reflexionar sobre la necesidad que tuvieron las empresas de cualquier industria de digitalizar su trabajo, su acceso. Entonces imagínate empresas como petroleras, como bancos que tienen por regulaciones o por iniciativas propias han invertido millones en planes de contingencia, de continuidad de negocio, en donde les llegó el momento de probarlo. Lo habían probado, habían hecho pruebas, digamos, controladas y funcionaban, pero ahora llegó la realidad y uno ante una realidad no la cambia, uno simplemente se adapta. Hemos sabido de casos que les ha ido muy bien, hemos sabido otros casos que cuando fueron a probar sus planes de continuidad después les fue un poco complicado. Bien, amigos, vamos a dividir por cuestión de tiempo nuestro tema de fraude digital o cómo prevenir los fraudes en 2 partes, nuestra plática con David López. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienes dudas o preguntas, busca directamente a David a través del email, los datos que vienen ahí en pantalla, también los datos de sus redes sociales. Y te pido, por favor, David, que nos concedas la segunda entrevista, por favor, para continuar con este importante tema. Muchas gracias, David. Fernando, muchísimas gracias, con mucho gusto. Es un tema supremamente apasionante y encantado de seguir conversando y apoyando. Hecho.